Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a compartir cómo preparar unas deliciosas donas rellenas de crema pastelera. Y bueno, aquí tenemos los ingredientes en pantalla. Vamos a ocupar 500 gramos de harina de trigo todo uso. Vamos a ocupar también leche, esta es leche en polvo. Vamos a ocupar también leche de vaca. Yo aquí voy a ocupar 150 mililitros. Aceite también es necesario. Para espolvorear vamos a ocupar azúcar glass o azúcar de mesa. También pueden usar azúcar granulada. Un huevo, levadura, 50 gramos de mantequilla, una pizca de sal y 2 cucharadas de esencia de vainilla. También vamos a ocupar una cucharada de azúcar granulada. Ya teniendo aquí los ingredientes, vamos al proceso. Muy importante, la leche, la mantequilla y el huevo a temperatura ambiente. En un refractario vamos a poner la leche, la levadura. Vamos a mezclar muy bien. También le vamos a poner la cucharada de azúcar granulada. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a dejar reposar por unos minutos. Por este lado vamos a poner la harina. Vamos a dejar un poquito en la bolsa, esto para cuando ya esté lista la masa, para espolvorear en la mesa. Con nuestras manos limpias vamos a hacer un cuenco aquí. Ya que pasaron unos minutos, vamos a ponerle la mezcla de la levadura y la leche. Vamos a ponerle leche en polvo, una cucharada. Le vamos a poner el huevo. Le vamos a poner también el extracto de vainilla, la pizca de sal y también le vamos a poner la mantequilla. Ahora vamos a mezclar muy bien todo esto. Ya va a depender también del tamaño del huevo, que nuestra masa quede en su punto. Así es de que también eso vamos a checarlo. Ya que tenemos amasada la masa, vamos a ponerla aquí en el refractario. Le vamos a poner un poquito de grasa. Aquí me puse poquito en la mano. Nomás le vamos a esto para que no se nos vaya a estrellar la masa. Así. Le vamos a poner plástico film. Y vamos a dejar por una media hora. Vamos a dejar reposar en un lugar que esté a buena temperatura, que esté calientito para que nuestra masa duplique su tamaño. Ya tenemos aquí esponjadita nuestra masa. Recuerdan que teníamos aquí harina, ya se me ha pasado. Vamos a espolvorear nuestra mesa de trabajo. Y ahí vamos a trabajar la masa. Vamos a extender nuestra masa hasta obtener un grosor como de 2 centímetros aproximadamente. No importa la forma, porque pues solo ocupamos que tengamos una base de la masa con un grosor para de aquí sacar las donas. Pues yo tengo aquí un envase, una molde, no sé cómo le llamen ustedes, para ir sacando el tamaño de nuestros círculos que vamos a ocupar. Entonces yo aquí pueden ver, voy a hacer la primera, no importa la forma que tengan. Miren, ya la tenemos así y así nos vamos a ir con todas.
Voy a espolvorear un poquito acá en la zona donde voy a irlas poniendo para que no se nos peguen. Y así vamos a ir haciendo todas. Vamos a volver a amasar esto y volvemos a extender. Vamos a extender un poco porque van a inflarse. Y para que no nos queden tan hechas bolita, pues vamos a extenderlas un poquito. Y así buscamos que nos queden un poquito más extendiditas. Ya de aquí vamos directos a la estufa. Aquí yo ya tengo la cacerola con el aceite. Vamos a calentarlo. Y es muy importante mantener el fuego a la temperatura correcta porque si no se nos van a quemar. Es muy importante que con el primero que vamos a poner le vamos a ir tanteando la temperatura al aceite. Yo tengo un pequeño truco que utilizo para saber que el aceite ya está caliente. Y es usar un palillito de estos que se usan para las brochetas. Con este yo pruebo que el aceite está caliente. Vean, ahí empieza a soltar la burbujita. Espero alcancen a ver. Ya está burbujeando. Eso quiere decir que ya podemos poner nuestra primera dona. Vamos a voltear. Y vean, tienen que checar el fuego porque si no se nos dora solo de un lado. Vamos a poner nuestra primer dona, la vamos a sacar y la vamos a poner en un plato. Ya tenemos más o menos una temperatura. Quiero mostrarles la que ya sacamos, vean. Está en su punto, bien espojadita. Ya las vamos a sacar, están listas. Y así nos vamos con todas. Por aquí tengo la crema pastelera y aquí les voy a poner una tarjetita de cómo lo preparamos. Por aquí tenemos ya nuestras donas. Vean por dentro. Por aquí les mostré la primera, que ya saben que estamos checando la temperatura. Vean. Bien esponjositas. Y bueno, vamos a abrir las que vamos a rellenar.